¿Qué tal? Muy buenas. Hay charlas en este canal en las que uno habla mucho y charlas en las que uno debe escuchar, que es lo que hay que hacer con la gente que sabe mucho. Y hoy es uno de los segundos casos. Hoy estamos con Lartaun de Azumendi y vamos a hablar de los Boston Celtics y Los Ángeles Lakers. Si unimos Boston Celtics y Lartaun de Azumendi, obviamente lo que cabe es pues escuchar las 1000 historias que tendrá que contarnos seguro. ¿Qué tal, Lartaun? ¿Cómo estás? Muy buenas, ¿qué tal, Guille? Oye, mira, hemos elegido esta rivalidad porque yo creo que nos ayudaba de alguna manera a vertebrar, ¿no? Un poco, bueno, pues hablábamos, ¿no? Grandes equipos de la NBA o ceñirnos solo a esto, pero claro, cuando hablemos de los Boston Celtics y Los Ángeles Lakers y sus distintos enfrentamientos, pues irán saliendo otros equipos, ¿no? Irán saliendo los Sixers, irán saliendo los Rockets, irán saliendo pues, equipos, en su momento los Pistons también, los Bulls, que nos han marcado, ¿no? Y que, bueno, pues de alguna manera pues irán entrando y saliendo de esta columna vertebral. A mí me gustaría empezar, esto supongo que todo el mundo lo sabe, que le guste el baloncesto, pero bueno, la NBA en este caso, pero siempre es bueno recordar las cosas, que quizá esta rivalidad Boston Celtics-Los Ángeles Lakers, que tú y yo vivimos más en los 80, supongo, ¿no? Por una cuestión generacional, pues nos tocó más la época de la River contra Magic Johnson y tal. En aquel momento estaba muy claro como la rivalidad entre el Showtime de California, ¿no? De Los Ángeles, de Hollywood, tal, y la sobriedad de la costa este de Boston. Pero sin embargo, la rivalidad como tal no empieza así. Empieza la primera final que disputan ambos equipos, si no me equivoco, es en 1959, cuando eran los Boston Celtics, por supuesto, y los Minneapolis Lakers, que era donde estaban los lagos, en Minneapolis, obviamente. Sí, así es. La historia de los Lakers y los Celtics empieza en los años 50 y de hecho, incluso empieza un poquito antes como tal el predominio de las dos franquicias, ¿no? A finales de los años 40 comienzan los Minneapolis Lakers con Josh Mikan a dominar durante 5 años consecutivos prácticamente la historia de la NBA. Claro, de repente aparece un pívot blanco de 2'8", 2'10", cuando bien plantado en el suelo, que sabía encima tirar a canasta, en una época en la que bueno, pues el baloncesto todavía era bastante rudimentario, pero ya se jugaba ya en serio. Bueno, pues esa es la época en la que ganan ellos, ¿no? Digo ellos porque yo soy de los Celtics, no me escondo, Sí, no tengo sí. ningún problema en decir ellos y nosotros, ¿eh? Ya que estamos entre amigos, pues se puede decir, ¿no? No, pero hablando más en serio, pero sí, hay que irse al 59 o hay que irse casi a los años 60 prácticamente, o a los albores de los años 60, para que empieza lo que luego sería una relación prácticamente de necesidad entre unos y otros para poder justificar su, su lugar en la NBA. Los Minneapolis Lakers, hasta que se cambiaron hasta Los Ángeles, fueron los primeros dominadores de la NBA. Y luego ya después de eso, bueno, pues empezó la trituradora de la dinastía de los Celtics, ganando aquellos famosos 11 títulos en 13 años, bueno, que hoy en día, bueno, salvo novedad o salvo que tú me digas lo contrario, no creo que volvamos a ver, sobre todo Tiene buena pinta. con cómo se ha ampliado la liga, con cómo a través del draft y la modificación del mismo se ha tratado de compensar un poco el equilibrio entre las franquicias. En fin, pero sí, es justo donde lanzas tú esa bomba, donde empieza un poco a Mm. surgir lo que se refrenda más en los años 80. ¿Por qué? Porque en los años 60 es cuando Boston gana sistemáticamente a Los Ángeles Lakers. Es decir, primero a Minneapolis, luego a Los Ángeles Lakers prácticamente, y ahí no hay discusión. De hecho, yo creo que no existe tal rivalidad porque Boston se llevaba el gato al agua siempre. Es decir, existe confrontación, pero no lo que después tú y yo evidentemente conocimos en los 80 con ese Magic Larry Mm. por llevarlo a Sí, los por dos personajes simplificarlo. centrales, ¿no? Mm. Volvamos a esa época, eso. Para muchos de nosotros, pues en blanco y negro, literalmente, ¿no? Es decir, que nos suenan nombres, ¿no? Nos suena Cousy, nos suena, por supuesto, Bill Russell, pero Auerbach. Pero a mí, sinceramente, pues, necesitaría irme a la Wikipedia o a la página que fuera para mirar año por año y en qué año draftearon a Russell, qué año draftearon a Cousy, qué año se puso
Red Auerbach como entrenador. ¿Cómo fue todo ese proceso de creación de los Boston Celtics que luego arrasarían a finales de los 50 y principios de los 60? Bueno, lo cierto es que Boston, bueno, pues empieza, de las dos franquicias que existen hoy en día en la NBA, las únicas dos originales son los Knicks y los Celtics, ¿no? Los Lakers entran también a través de Minneapolis y se establecen en abril del 60, es cuando se establecen en la NBA en Los Ángeles. ¿Cómo empieza la historia de los Celtics? Bueno, pues muy poco a poco comienzan, bueno, pues tratando de ser un equipo importante, pero no lo logran hasta que, lo primero de todo y lo más importante, fichan a Red Auerbach. Es decir, Red Auerbach es la piedra angular sobre la que Walter Brown, el fundador, cimenta lo que después serían los Boston Celtics ganadores. Pero claro, tampoco a Red Auerbach lo fichan de Washington y tampoco es un plug and play, tampoco es enchufar y que funcione. Necesita tener una plantilla, necesita conformar una plantilla, bueno, pues como todos los proyectos o como casi todos los proyectos, ¿no? El primer jugador de los que luego resultarían ganadores en ese proyecto importante es Bob Cousy. Un Bob Cousy que casualmente cuando se disputa, cuando tiene lugar el draft, Boston Celtics tampoco lo quiere. Es decir, no lo draftea. Algo que a Bob Cousy le sentó mal. Y bueno, al final fue drafteado y fichó por una franquicia que se llama Tri Cities, que en aquel entonces, bueno, pues estaba dentro de la liga, pero ya sabes que en este momento muy iniciático todo era bastante inestable, sobre todo financieramente. Evidentemente no se movían, no ya los millones de hoy en día, sino no se movían millones, sin más, a secas, para poder ahormar las franquicias. Y Bob Cousy, bueno, por una carambola y un descalabro financiero, finalmente acaba redundando, acaba, digamos, de rebote cayendo otra vez en el reparto al desaparecer la franquicia en cuestión, acaba en Boston. Claro, un poco con pelusa, ¿no? Un poco diciendo, bueno, no me quisisteis en la primera, ya veremos a ver lo que hago aquí ahora, ¿no? Y bueno, él es el primer jugador, digamos, importante, pero nos tenemos que ir hasta 1956. En 1956... Boston Celtics tiene la primera aparición estelar en el sentido de que Red Auerbach, conocido por sus intervenciones en el banquillo, pero que también era chico para todo, era general manager a la vez que hacía un poco todo el show, tiene su primera actuación genial, digamos, ¿no? Llega el 56 en el draft y en ese draft ficha a 3 jugadores que serían muy importantes en la dinastía. Posiblemente los 3 drafts por un equipo más importantes de la historia de la NBA, que son Bill Russell, que son Casey Jones, recientemente fallecido, que luego sería además de multicampeón, sería entrenador también con Boston en los De esta 80. época de los 80, yo creo que Eso ganó es. 2 anillos, ¿no? Si no me equivoco, 2 o 1. No, me acuerdo. Ganó 2 anillos, 2. 84 y 86. Y después, y no menos importante, Tom Heinsohn, el famoso Tommy Heinsohn, que acaba de morir también, al igual que Casey Jones, han muerto prácticamente con un Sí, y mes, John mes y Havlicek pico. múrió el año pasado, si no me equivoco. O sea, que Efectivamente. la verdad es que Pues tenemos una racha. ese año 56, fíjate tú que tres rookies aparecen en Boston. Curiosamente aparecen en Boston, bueno, son drafteados en Boston porque aparecen, entre otras cosas, porque Bill Russell tiene pendientes, al igual que Casey Jones, los Juegos Olímpicos de Melbourne Sí. en el 56. Entonces, los dos habían sido compañeros en los Dons de San Francisco, en la Universidad de San Francisco. Los dos habían ganado 2 títulos de la NCAA con San Francisco. Van a Melbourne, Estados Unidos, con ellos gana los Juegos Olímpicos. Y Bill Russell se incorpora a la NBA pues ya con la temporada comenzada, como con 15, 20 partidos ya de la temporada comenzada. Y ese primer año, bueno, pues su impacto empieza ya a ser considerable, pero al haber llegado a mitad de temporada, pues todavía, bueno, pues había que verle en un año entero. Y ese año los Celtics no ganan, si no me equivoco, el título de la NBA, sino que hay que esperar un año más
para ver el impacto de Russell. Y a partir de ahí es donde, entre los jugadores que había, Bill Sharman, Frank Ramsey y los que hemos citado, pues poco a poco van conformando la primera parte, digamos, de la dinastía. Porque en esa dinastía, claro, al haber sido 11 títulos en 13 años, hay algunos que están durante la primera época, hay otros que están durante la última época y algunos que se solapan en medio y pican de uno y de otro, ¿no? Por eso son tantos años que no eran carreras tan largas en una época en la que los deportistas pues no se cuidaban o digamos no tenían Ya. una vida tan longeva, tan deportiva, tan longeva en No, su mayoría. ni las No porque comodidades tampoco que hay ahora de viajes, estancias, hoteles, no es la burbuja que hay ahora. Es curioso porque la figura de Bill Russell siempre estará vinculada a la de Will Chamberlain, es decir, es como la primera gran rivalidad de la historia. Y mucha gente se va a eso, al Celtics Lakers, pero claro, la rivalidad con Chamberlain no era en los Lakers. Pero cuando Chamberlain llega a los Lakers, creo que coinciden en la última final, la de 69, pero yo creo que ninguna más, de hecho. Porque ya llega muy mayor Chamberlain a los Celtics. La gran rivalidad con Chamberlain es en Filadelfia, ¿no? El gran rival de Boston en aquella época eran los Philadelphia Warriors. Bueno, en realidad es el eterno rival de Boston. Esto hay que explicarlo un poco para entenderlo con ojos de hoy en día. Si me permites un símil futbolístico, digamos, toda la vida el que conoce un poco la historia del fútbol, la mayor parte de la rivalidad en Madrid por parte de los merengues del Real Madrid ha sido siempre Real Madrid-Atlético Madrid. Es decir, la rivalidad era el derbi local. Esto del clásico, más allá del nombre que se acuñó en España hace pues aproximadamente una década, esta rivalidad feroz entre Real Madrid y Barcelona históricamente no ha sido tan total como hoy se vive, hasta hace unos cuantos años. Bastantes, pero unos cuantos años. En la NBA en Boston pasaba parecido. Es decir, Boston realmente por el que sentía animadversión o tirria o realmente rivalidad era con Filadelfia. Entre otras cosas porque es con los que más jugaban al estar en la conferencia este, al estar en la división atlántica. Y los Lakers, bueno, eran aquellos del otro lado del país en el que si había suerte coincidían en las finales una vez al año y más los dos partidos de liga regular. Bueno, pasa que con el tiempo y sobre todo con la aparición de Magic y de Larry, pues se cimenta esta relación, ¿no? Pero tienes razón en lo que dices. Filadelfia era muy potente en la época. Filadelfia tiene a Will Chamberlain y Will Chamberlain las tiene tiesas con los Celtics y con Bill Russell, aunque sale siempre, en las finales sale siempre derrotado por Bill Russell, a pesar de ser un auténtico jugadorazo, posiblemente el destinado a ser más dominante de la historia, ¿no? A lo largo de los años 60 juegan hasta 6 veces en la final. 62, 63, 65, 66, 68 y 69. Si no me equivoco, son 6 finales Lakers-Celtics. Las 6 tienen algo en común, que es que ganan los Celtics en todas ellas. Y a mí siempre me da una pena enorme por dos personas que, bueno, una de ellas se come las 6, yo creo, y la otra persona menos, Elgin Baylor, ¿no? Sobre todo. Elgin Baylor es uno de estos personajes que, por lo que sea, habiendo sido todo lo grande que fue Elgin Baylor, el hecho de haber perdido sistemáticamente las finales contra los Celtics, ha hecho que quizá nadie recuerde. Yo creo que incluso entre aficionados más... Elgin Baylor, no sé de qué me hablas. Jerry West, que es el otro, sí. Porque Jerry West, aparte de ser el logo de la NBA, pues hombre, era la figura más carismática ya luego del equipo que fue campeón y que también hizo 2 finales contra los Knicks en los 70. Y luego, aparte, claro, su trabajo como general manager pues ha sido de los mejores en los últimos 30 años. Pero me gustaría eso, recuperar un poquito lo que es también esa formación de los Ángeles Lakers, empezando por Elgin Baylor y hasta qué punto en el 62, ese séptimo partido, que en el 62 se van a 7 partidos y los Lakers pierden en la prórroga, ¿no? ¿Hasta qué punto crees tú que quizá haber ganado ese séptimo partido, haber metido ese último tiro o haber ganado en la prórroga hubiera cambiado de alguna manera la relación entre ambas franquicias? Bueno, la verdad es que tienes toda la razón del mundo. Elgin Baylor es una figura importantísima en la historia de la NBA.
por su participación en una franquicia que estuvo a punto de conseguirlo muchísimas veces y porque él como jugador también cambió el aspecto de la NBA. Es decir, podríamos decir que Elgin Baylor, para que la gente que no lo conoce, jugador de raza negra, fue Julius Erving antes de Julius Erving. Fue, en cierta forma, Michael Jordan antes de Michael Jordan. Es ese jugador que hizo que en la NBA, cuando el baloncesto era un baloncesto fundamentalmente de blancos y era un baloncesto muchísimo menos atlético que hoy, él pasa de jugar en el suelo a jugar en el aire, ¿no? Por decirlo de alguna forma, ¿no? Es una cosa absolutamente espectacular y yo invito a que entre alguien en YouTube y que se ponga vídeos de Elgin Baylor solamente para ver de qué estamos hablando en la época en la que estamos hablando. Porque no solamente los vídeos que hay referenciales de la época son en blanco y negro. Es que yo estoy convencido de que el baloncesto era en blanco y negro hasta que Sí, llegó ¿verdad? Elgin Baylor. O sea, la gente iba No en lo blanco y negro a concibes, los ¿no? Que se pudiera jugar en color. Exactamente. Yo estoy seguro que la gente iba a los sitios y iba en blanco y negro, ¿no? Sí. Hasta que llegó él. Bueno, efectivamente, esa primera final de los Lakers puede ser que marcara mucho, pero también de alguna forma eh, los Celtics consiguen hacer un equipo tan potente, tan importante, que la repetición año tras año prácticamente en sus victorias durante esas 11 victorias de Bill Russell en 13 años, hacen que, bueno, pues el denominador común sea que eran los dominantes por una razón o por otra, ¿no? Elgin Baylor además tiene mala suerte. ¿Y por qué digo mala suerte? Porque ya no es perder tantas finales consecutivas. Es que el año que los Lakers por fin ganan su primer título en Los Ángeles, hay que recordar que había ganado ya 5 previamente en Minneapolis, esa temporada famosa de los Lakers de los 33 partidos consecutivos en liga regular con victorias, Elgin Baylor no gana el anillo. Y no gana el anillo porque se retira a mitad de temporada porque tiene la rodilla hecha puré. Es decir, ni siquiera el año que por fin ganan, él está en la plantilla de los playoffs y consecuentemente de las finales, ¿no? Pero sin duda alguna era un hombre buen tiro, muy atlético, como digo, jugando mucho en el aire, mucho salto, mucha capacidad de improvisación, mucho fake, mucha finta y un jugador que con Jerry West, bueno, y con Will Chamberlain también hicieron un dueto y un trío muy importante que se encontraron con unos Celtics que el ingeniero Auerbach pues supo ir ahormando para desactivar lo que se iba encontrando cada año como rivales, ¿no? Hablabas antes de la transición constante, ¿no? de los Boston Celtics, que a mí me parece apasionante, porque ya te digo, como no experto en los Celtics, pues te digo, me cuesta saber, oye, ¿cuándo se retiró Bob Cousy? ¿En qué anillos estuvo exactamente? ¿En cuántos estuvo Havlicek? ¿En cuántos estuvo Sam Jones? ¿En cuántos estuvo Casey Jones? ¿En cuántos estuvo Heinsohn? Cada uno de ellos es complejo, ¿no? Pero sí me gustaría que, como tú sí te lo sabes, pues nos explicaras un poquito cómo fueron esos años 60 en Boston y cómo la franquicia fue avanzando y fue renovándose, incluso dejando atrás, pues en el caso de Cousy, a gente que había sido clave, ¿no? en su formación como equipo campeón. Bueno, como decíamos antes, Bob Cousy es el primero, ¿no? Y se le conoce como el Houdini del parquet, el mago, el base que primero hace, bueno, pues todas esas imágenes que hemos visto en las que demuestra que era auténticamente pues, un tío con mucha destreza, ¿no? Con el balón en las manos, el primer jugador en ese sentido espectacular. Es digamos, la pieza fundacional en la que cuando llega a Boston, Bill Russell, se sustenta el Boston ganador, era el capitán, era un poco... además, en aquella época, todo hay que decirlo, era una época en la que el racismo todavía estaba muy imperante en Estados Unidos y los jugadores blancos eran los que vendían los tickets, ¿no? No nos vamos a engañar, poco a poco fue cambiando eso, pero quizás toda esa cuadrilla de jugadores de la NBA de los 50, 60 todavía no lo viviría con la normalidad que después, a pesar de lo que ha ocurrido recientemente, se ha podido ir viviendo de una forma más o menos normal, ¿no? Bueno, pues él es Perdona, el como primero. anotación, simplemente me acuerdo porque Sí, hice un artículo en su momento sobre el Jim Baylor. El Jim Baylor, bueno, y el propio Bill Russell, todavía estaban en esa época de los hoteles de solo blancos.
pues te podía tocar, en los 60 absolutamente. todavía te podía tocar el que hacías un viaje a un campo pues, con un lugar complicado y resultara que, bueno, pues que o tenías que elegir entre dejabas a los compañeros negros durmiendo en otro lado o normalmente todo el equipo pues hacía piña y se iba a otro lado, ¿no? Pero todavía estaba con el punto este de solo para blancos los hoteles. Absolutamente, y no solamente eso, sino que los Celtics, por poner el ejemplo que más conozco, pero se podrían poner otros Ujú. ejemplos, sufren eso en sus propias carnes. Y Bill Russell sufre eso, a pesar de que en ese momento es el MVP de la NBA, el mejor jugador que Mm. hay. eh, Él va a San Luis, una ciudad del sur de los Estados Unidos, en Missouri, bueno, pues con una tradición de racismo importante, y él no puede entrar en determinados restaurantes. Ya no te digo a dormir, a comer. Por supuesto, en algunos hoteles tampoco. Una situación en la que se solidarizaban normalmente sus compañeros, pero de la que no eran muy conscientes porque no lo vivían en propia carne y entonces no lo veían como el problema que vemos hoy en día, ¿no? Pero hasta el punto es así que Bill Russell, en unos partidos de pretemporada que los Celtics van a San Luis, se llega a plantar después de que no les dejan pasar al restaurante del hotel a comer a él y a algún otro compañero negro, y se llega a plantar con Red Auerbach y le dice: mira, yo lo siento mucho, ya sabes que es la fidelidad que te tengo, sabes el amor que nos profesamos, pero yo hoy me cojo avión que más hubiese querido él. En No lo aquella había. época viajaba en tren. Yo hoy me cojo un tren a Boston ahora mismo y no voy a jugar en el partido de exhibición. Y lo siento mucho por ti, pero yo tengo que poner el pie en la pared en algún momento y esto no puede ser. Y no se jugó, o sea, y no jugó el partido. Y sus Mm. compañeros jugaron. Es decir, todavía no se entendía bien lo que todavía estaba subyaciendo, ¿no? Pero bueno, hecho este paréntesis, no sé dónde estábamos, ya se me ha No, estábamos ido. hablando de eso, de la construcción de los Celtics y de la propia Sí, progresión sí, sí, del equipo a través de, pues eso, ¿no? Del draft, de Auerbach, pues cogiendo la efectivamente. pieza clave en cada momento, ¿no? Para continuar. Bueno, pues aquel chaval que cuando salta por los aires Tri-City Blackhawks aparece Mm. en Boston un poco picado con la franquicia porque no lo habían cogido a la primera. Bueno, es sobre el que se funda, digamos, el juego, el crecimiento de los Celtics. Como decíamos antes, en el 56, la aparición de Bill Russell, de Sam Jones, Sam Jones, no, de Casey Jones Sí, sí, ya. y de Tom Heinsohn, son los que por fin dotan de un corpus a la franquicia que inmediatamente se pone a competir. Es decir, no hay un de repente de la nada al todo, ¿no? Pero sí de repente Boston se convierte en algo, pues sinceramente, muy, muy importante en la liga en cuanto a temer, por lo menos, ¿no? La irrupción de Bill Russell, sobre todo como jugador defensivo y como hombre alto, atlético, capaz de correr al contraataque, de hacer cosas que no se veían en aquel entonces. Bueno, pues eso, el mismo año que Bill Russell, el 56, la temporada 56-57, ya ganan su primer anillo. Y Ujú. él está en el primer anillo, Bob Cousy. Y está en los 6 primeros anillos, digamos, en los 11 famosos anillos de las 13 Ujú. temporadas, en los 6 primeros está, ¿quién? Pues la cara más, que mejor vendía el equipo, ¿no? El base blanco, mago, de juego espectacular y tal. Y con él, bueno, pues con él una serie de jugadores también importantes que hicieron la franquicia. Hay que decir que a diferencia de lo que estamos acostumbrados hoy en día, y hoy en día normalmente los clubes, perdón, las franquicias de la NBA en el draft fichan en función, normalmente, ¿no? En función de la calidad de los jugadores que están disponibles. En algunos casos, alguno, bueno, pues obvia un poco la calidad y ficha según la necesidad que Ujú. tenga el puesto en concreto de la franquicia, cosa que a mí me parece, bueno, puede tener un debate esto, ¿no? Si es un error o no. Eh, hemos visto recientemente alguna, alguna que otra chapuza al respecto, Sí. pero bueno, al final Buscar, eso, cuando necesito un pivot. Y voy a coger al necesito, primero que pase. Y es como, no, amigo. necesito un pivot voy a dejar que el tal Luka Doncic, este que dicen que Mm. viene bien de Madrid, voy a dejarlo porque yo lo que necesito es un tío de 2'10", ¿no? Pero bueno, No, historias, alto. historias aparte, historias aparte de estas, en las que podríamos entrar también, eh, lo que ocurre es que ese primer año de Bill Russell ya es el primer año de anillo. Entonces, ¿quiénes están en el primer año de anillo? Hombre, me imagino que te sonará alguien que luego, además, fue pieza
fundamental en los Lakers, que fue Bill Sharman. Bill Sharman es un ¿Cierto? escolta con un tiro maravilloso, eh, hombre blanco, que después de ganar un montón de anillos con la NBA, también fue de los que se retiró, digamos, en esa primera etapa con Bob Cousy, acabó siendo entrenador de los Lakers y fue el entrenador que gana el primer anillo, el famoso año de la retirada a mitad de temporada de Elgin Baylor, el Sí, primer sí. anillo de los Ángeles Lakers, ¿no? De los Mm. Lakers como franquicia en Los Ángeles, ¿no? Pero también en aquellos primeros inicios de la era o de la dinastía Boston ganadora, también podemos encontrar a Frank Ramsey. Frank Ramsey, que es, y siempre se ha dicho, y es así, es el primer sexto hombre de la historia. Era un jugador que podía ser perfectamente titular y que Red Auerbach lo quería para ser el primero con capacidad para anotar fácilmente desde el banquillo, algo que hasta entonces no se le había ocurrido a nadie. Bueno, es lo bueno que tiene participar en los inicios de algo, ¿no? Que puedes ir Claro, innovando efectivamente. y metiendo cosas, ¿no? También ahí entra Tom Heinsohn, que bueno, que a pesar de que su carrera es un Hall of Fame también, como los que he Mm. citado, y un gran anotador y un gran reboteador, a pesar de no ser especialmente alto, bueno, pues Tom Heinsohn se retira relativamente pronto, creo que son 9 las temporadas que está en la NBA, problemas de rodilla, sobrepeso, bueno, pues una serie de razones. Entonces, bueno, pues esos son un poco, pues eso, como decía, pues un backcourt formado por Bob Cousy y Bill Sharman, con Frank Ramsey como alero, como escolta suplente, con Tom Heinsohn como alero, Mm. Bill Russell en el pivot. No sé si quieres que contemos un poco cómo se fraguó el fichaje fantástico de Bill Russell por la genialidad de Red Auerbach, pero eso Hombre, también encantado, tiene su encantado de que historia, lo ¿no? cuentes, claro que sí. ¿Cómo no? Bueno, a ver, vamos a ponernos en aquella época, que yo creo que es interesante. Decíamos antes que se viajaba en tren, ¿no? Desde Mm. Boston a San Luis, San fíjate que hay Luis. una Hay tiradilla, una ¿eh? tirada, sí. Que se ponga alguien en el mapa siquiera, hay una tiradita. Hoy en día se coge un avión y tampoco tiene que ser un vuelo especialmente cómodo, es decir, no es un Madrid-Barcelona, no es un puente aéreo, Mm. ¿no? En aquella época en tren, en un tren de aquellos, bueno, pues de la época de los 50, de los 60. Bueno, pues en aquella época no existía el scouting como existe hoy en día, al menos como existe hoy en día. Eh, Hoy en día, no sé, entre internet, la televisión por cable y tal, pues no sé, pongo el ejemplo de Danny Ainge en Boston. Danny Ainge puede Mm. ver los partidos universitarios que quiera o de high school que quiera, entiendo yo, más o menos que quiera, y si no, se los Mm. hacen llegar vía internet con un WeTransfer o con lo que sea en un momento, ¿no? Mm. En aquella época, eh, para empezar, no había entrenadores asistentes, con lo cual Boston, Filadelfia, Los Ángeles tenían un solo entrenador. Y ese tenía que estar ¿dónde? En el entrenamiento y en la cancha. Es decir, no podía viajar un día a la Universidad de Mm. Purdue, a Illinois, a ver qué tal jugador o tal otro. Entonces, ¿qué es lo que tenían? Tenían una red, o por lo menos Red Auerbach tenía una red de excompañeros, amigos, gente con la que había coincidido en el ejército, o sea, ese tipo de gente que sabía baloncesto, que veía baloncesto y que los tenía diciendo, oye, si en tu zona, mientras ves baloncesto universitario, detectas algún jugador que pueda Mm. servir, que no sea muy evidente, que sea el típico nombre que aparece todos los años, llámame, me pones una conferencia, me llamas al Boston Garden y hablamos sobre el jugador, pero no se te ocurre levantar la liebre al respecto. Así funciona un poco, ¿no? En Mm. algunas formas literal y en otras formas pues quizá un poco exagerado. Hombre, ocultar o tratar de ocultar el talento de Bill Russell el año 56 en los Estados Unidos después de ganar, de ser la piedra angular de los 2 títulos consecutivos de la NCAA de San Francisco era un poco imposible Complicado, sí, prácticamente, sí. ¿no? Mm. Complicado. Pero Red Auerbach, aún así, eh, quiere hacerse con él a toda costa porque cree que va a ser la pieza en la que Mm. pivotar los títulos de los futuros de los Celtics si es que llegan. ¿Qué pasa? Que Boston tenía el número 3 en el draft para conseguir la elección de Bill Russell y con eso no le llegaba. Bill Russell era evidentemente el mejor jugador o el que más por lo menos estaba haciendo ganar a su universidad en aquella época, en aquel año. Entonces, bueno, pues tiene que hacer como tantas veces, darle vueltas a la cabeza. Entonces, por una parte,
se entera, no recuerdo ahora, y quedo un poco mal diciéndolo, pero no recuerdo ahora cuál es la otra franquicia que está por delante de Boston, pero el caso es que la franquicia importante en el ingenio de aquí de, de Red Auerbach y Walter Brown, que era el dueño de los Celtics, está en que entra en conversaciones con San Luis Hawks, con los, digamos, primigenios Atlanta Hawks, ¿no? De Atlanta hoy en Hawks. día, ¿no? Sí, que tenían una figura también, mira, fíjate, antes decías Elgin Baylor, Bob pues Pettit. una figura olvidada también es Bob Pettit, ¿no? Bob Pettit es para mí, Mm, y a pesar de que lo he visto muy limitadamente en vídeos, posiblemente uno de los 3, 4 mejores cuatros de la historia de la mm, NBA, ¿no? Por supuesto, yo creo que estamos todos de acuerdo, casi todos, en que Tim Duncan es el epítome de todos ellos, y pues mm, por detrás estaba Bob Pettit, ¿no? Un Bob Pettit que, hago un ligero paréntesis, le roba a Boston uno de los títulos ganándole las finales de la conferencia esta. Hay que tener en cuenta que en la época de Bill Russell, solamente en su carrera 2 años no estuvo en las finales y ganó las finales de la NBA. Bueno, pues una de las veces se la levantó en las finales de conferencia Bob Pettit con San Luis Hawks. Bueno, pues total que Red Auerbach tiene que pergeñar algo, porque nosotros íbamos a conocer la historia con Bill Russell en Boston Celtics. No podía ser que él nos fallara, ¿no? En aquellos inicios, ¿no? Si no hubiésemos leído otros libros o hubiésemos visto otros Se ha cambiado todo, documentales, ¿no? Mm, hubiera cambiado todo, ¿no? Es como decir, no, es que, bueno, pues Maradona al final de Argentinos Juniors no fichó por Boca. ¿Cómo que no fichó mm. por Boca? Por Sí, supuesto que fichó, ¿no? o Paul McCartney nunca conoció a John Lennon, ¿no? Al final no. Exactamente. Al final ese No, día al no final fue. este día no fue, y al final acabó con un tal Mick Jagger montando una banda un poco rara y sumándose a una banda un poco rara en Los Ángeles, digo, en Inglaterra, que también funcionó. No, bueno. Mm, Bueno, pues la historia es que eh, había un jugador en Boston, tú fíjate lo que son a veces las coincidencias. Había un jugador en Boston muy valorado, All-Star, por cierto, mm, se llama Ed Macauley, era conocido como Easy Ed Macauley, era originario de San Luis. Y bueno, pues ahí convergió una circunstancia, y es que Ed Macauley jugaba en Boston, estaba encantado en Boston, era una de las estrellas de la liga, era All-Star, y se encontraba muy a gusto, y sobre todo viendo que, bueno, pues que el equipo iba cogiendo forma, que Bob Cousy era un líder adecuado, pero de repente le dan la noticia que no nos gustaría que nos diese a ningún padre, y es que su hijo está enfermito, que su hijo está malo y que tiene que tratarse, y, en fin, bueno, no es que tenga un catarro, sino que tiene una dolencia importante. mm, Entonces, él es el que es originario de San Luis, el que conoce el sistema público sanitario de San Luis y tal, pues digamos un poco siente que tiene que estar con su hijo y con su mujer y con su familia, y que no le importaría lo más mínimo, a pesar de tener contrato en Boston, irse a San Luis. A su vez, San Luis iba posiblemente a fichar a Bill Russell. Lo que pasa es que San Luis era una ciudad, como hemos dicho antes, ¿no? mm, Racista, digamos, en su forma de pensar, digamos, general, ¿no? mm, Entonces, bueno, pues Walter Brown y Red Auerbach hablan y dicen, oye, igual por el tema racista, igual si les vendemos a la historia de Easy Macaulay, que es una figura y tal. Bueno, para que todo al final quede redondeado, y como allí había muy poco presupuesto y el dinero era importante y San Luis tenía problemas presupuestarios, Walter Brown era dueño de un show anda. de patinaje artístico que se llama los Ice Capades, Mm, y entonces, bueno, pues coge y mete todo en la coctelera y dice, mira, Easy Ed Macaulay para vosotros. No sé si eran 10 o 20 funciones gratuitas de show en vuestro pabellón para que cobréis las entradas mm, a tal, también para vosotros. Y a cambio nos dejáis entrar en la puja por Bill Russell y tal, que ya mm. nos encargaremos de colarnos en el número 2 de alguna otra forma. Y así se cierra, de esa forma tan peregrina, ¿no? Ah, La buena mala suerte que tiene Boston, que Macaulay necesita ir con su hijo a San Luis, la buena suerte de que San Luis anda necesitado de dinero, y bueno, y finalmente, pues digamos que, por resumirlo mucho en ese sentido, Bill Russell llega a Boston, gana el primer año el anillo y durante 13 años gana 11, o sea, no le caben los mm. anillos en las manos, ¿no? Así se escribe la historia a veces, ¿no? Oye, Y toda esta rivalidad que estamos hablando de los 60, sí, es decir, el gran momento, o el momento en el que ya
termina además la rivalidad como tal. Luego pasan 15 años hasta que hay otra final entre Lakers y Celtics. Es el 7º partido del 69, ¿no? La final del 69. El día de los globos. El día de los globos, ¿no? El día en el que bueno, pues los Lakers juegan en casa, por fin juegan en casa un 7º partido contra los Celtics, se van ganando la regular season. Esos Celtics además eran un equipo ya avejentado, era un equipo que no había hecho una regular season demasiado buena, que siempre estaba con la duda de, bueno, caerán, nunca caían, ¿no? Pero ya caerán. Y parecía como que era el momento, ¿no? Los Lakers, eso ya con Baylor, West y Chamberlain, Baylor ya mayor, West en su esplendor, Chamberlain, bueno, pasado su esplendor, pero todavía en una versión muy buena. Y enfrente, bueno, pues eso, pues Havlicek, pues todavía Russell, pero casi a punto de retirarse, y Donnie Nelson. No, Russell se retira ese día. Es verdad que es el último partido, es verdad, cierto. Es el último día, y además llegaba siendo, juega. Y además era su tercera temporada en ese momento de entrenador-jugador. Y es el día de era gane o pierda ese día, no se sabía quién iba a ganar, gane o pierda. Bill Russell deja el baloncesto para siempre en ese momento como jugador en activo, ¿no? Como entrenador-jugador, en definitiva como jugador, ¿no? Sí, muy icónico ese día, ¿no? Muy Celtic y muy Laker, por otra parte también, ¿no? Porque estamos hablando de un momento, antes hablas de la transición, me he liado con lo de cómo Boston consiguió a Bill Russell y no, pero quiero decir, por rematar un poco la faena muy rápido, llega un momento en el que Bob Cousy se retira, en el que Frank Ramsey se retira, en el que Bill Sharman se retira, y entran otras piezas, lo decías antes, el engranaje, digamos, la bisagra entre los Celtics de principio y los de después se pueden resumir en John Havlicek, ¿no? Que es el chavalito que llega, que iba para ser jugador de fútbol americano. De hecho, lo draftea Los Ángeles Rams, o no sé si era San Luis Rams en aquella época. No, Los Ángeles Rams, yo creo. Iba para running back de la NFL. Y finalmente, pues se lleva la decepción de que los Rams lo medio cortan, no lo cortan, y entonces hace valer su drafteo en la NBA Red Auerbach y se lo queda. Y vaya que se lo queda y qué maravilla para los Celtics, muchísimos años. Sí, entonces en esa época, bueno, pues Casey Jones y Sam Jones, que eran los suplentes de Bob Cousy y de Bill Sharman, cuando estos se retiran, se hacen ya con los poderes del mando, digamos, de la dirección de juego de Boston, que también tiene mucho que ver con cómo varía la NBA, es decir, de base y escolta blanco a base y escolta negro, ¿no? Ahí es cuando los Celtics, y mira que Boston, con razón a veces, ha sido acusado históricamente como una ciudad racista, planta el primer quinteto de la historia totalmente negro en la NBA. Y ahí entran también pues, los Willie Knowles, Tom Sanders y una serie de Don Nelson, el que hablaremos ahora, y una serie de jugadores que son los que, bueno, con Bill Russell como eje, ¿no? Va cambiando la dinastía, Bill Russell sigue ahí, pero los chavales nuevos que llegan por la mano de alguna forma siguen con él hasta ese día que dices tú, que yo lo llamo, bueno, y mucha gente, ¿no? El día de la final de los Globos o el día del 7º partido de los Globos, que si quieres contamos un poco por encima, ¿no? Como... Bueno, sí, vamos a contar lo de los globos, ¿no? Porque claro, yo me lo sé, pero probablemente muchos de los que nos estén viendo pues dirán, oye, esto de los globos, ¿qué quiere decir? ¿Por qué los globos? Bueno, pues y no solo los globos, ¿no? Sino todo lo que había montado alrededor, ¿no? Sí, como muy angelino todo, ¿no? Y bueno, pues la cosa es que no había manera de que los Lakers de los 60 ganaran a los Celtics, ¿no? Una vez tras otra, sobre todo muchas finales no consecutivas, algunas de ellas sí consecutivas, pero como un poco el día de la marmota. Entonces, bueno, pues en una de estas ya con Bill Russell, que parece que el hombre va a colgar las zapatillas ya para siempre y va a dejar de enredar a los demás franquicias y va a dejar ganar a los demás, los Lakers, de nada más y nada menos, lo decías tú antes, el logo de Jerry West, los Lakers de Gin Baylor, los Lakers de Will Chamberlain, pues están en disposición de tomarse la venganza. Y se llega a un 7º partido a jugar en el Forum de Los Ángeles, en aquel pabellón donde los Lakers de los 80 tantas veces ganaron y donde España quedó medalla de plata en los Juegos de Los Ángeles 84, ¿no? Para los que hayáis visto el vídeo. Precioso
precioso pabellón, por cierto. Sí. Y bueno, pues la cosa transcurre el partido y la cosa parece que está de cara para Los Ángeles y parece que van a ganar. Pero no solo eso, sino que, bueno, pues dado ese carácter expansivo californiano de por fin y del espectáculo, aunque no había llegado el Showtime todavía, ni mucho menos, pero bueno, era Hollywood al final lo que estaba detrás. Bueno, pues la Hollywood, decoración. perdona, Hollywood en el 69, además. Quiero Bueno, decir, es que Hollywood del California en el 69. 69, ¿no? O sea, que era ¿Quién, el quién, esplendor de quién muchas estuviera, cosas. ¿no? Quien estuviera en la época, fíjate, el esplendor hippie, por ejemplo, Sí, ¿no? sí, Ya no sí, por solamente completo. Hollywood, ¿no? Sino la explosión cultural que era California en aquel entonces, cultural y deportiva en este caso también. Y bueno, pues como eran tan expansivos y Boston supuestamente eran pues mucho más retraídos, resulta que antes del partido entran a hacer el habitual shooting drill, la habitual sesión de tiro en el campo y se fijan que colgando del techo del pabellón hay un montón de cientos o miles de globos hinchados con helio en los que predominan los colores oro y púrpura de los Claro. Lakers. Y alguien le dice a Bill Russell, Bill, ¿te has fijado en lo que hay ahí arriba? Tienen los globos para soltar cuando nos ganen. Y entonces Bill Russell dijo, o sea, como si tengo que matar a alguien, aquí no ganan nadie más que los Celtics, ¿no? Y de hecho, son unas finales, es un partido, es un séptimo partido muy duro. Muy duro. Hay que Y recordar que Bill feo, ¿eh? Russell Partido feo. y feo. Sí, 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 sí. digo, duro me refería a eso, como dirían los americanos, rough, ¿no? Sí. Un poco, pues, bueno, normal. Si te están ganando constantemente, si no consigues ganarle nunca, pues al final, si llegas a un sitio donde los que te quieren ganar a toda costa, resulta que ya han decorado antes de tiempo, con botellas de champán en las fresqueras Sí. y globos en el techo, pues al final solo puede haber un choque de titanes, ¿no? Y bueno, pues partido muy competido, partido, como dices tú, muy reñido, muy duro. Un partido de esos que yo creo que ni siquiera en los 80, donde todavía se permitía juego duro importante, se hubiese permitido. Y bueno, pues al final del todo se llega al partido muy apretado y como dicen los americanos, un unsung hero, un héroe pues no esperado, digamos, eh, gana de la manera más cruel que se puede ganar un partido. Don Nelson, el que luego sería entrenador de Dallas Mavericks, de Golden State Warriors, un jugador, digamos, bueno, buenillo, vamos a decir, tampoco, y eso que es Hall of Fame, pero bueno, no sé si sí, creo que es Hall of Fame. Don Nelson, pues tiene un tiro de media distancia después de unos rechaces, tira canasta, pega en la De parte atrás. posterior del aro de la canasta de Los Ángeles Lakers. El balón, en lugar de entrar o salir escupido, se eleva en perpendicular al aro, se eleva bastante además y tarda en caer y cae dentro. Y ahí se acaba. Es decir, el happy ending de Los Ángeles Lakers salta por los aires, Bill Russell vuelve a ganar una vez más, casi poco sin querer al final y tal. Y como decías tú, lo más importante de todo, los Lakers y los Celtics desde ese 69 no vuelven a encontrarse otra vez cara a cara hasta el 85. Tienen que pasar 15 años, ¿eh? En las finales me refiero. 84, creo, ¿no? ¿Qué he dicho? 85. No, 84, En 84. 84, ¿no? Que ganan Sí, los sí. Celtics. El Artown, mira, por una cuestión, yo me niego a pasar de puntillas y corriendo por toda esa época maravillosa de los 80 que tanto nos marcó personalmente, ¿no? Y luego Sí. nos queda también hablar de los últimos enfrentamientos, ya con Pau Gasol de por medio, ¿no? De hecho, ¿no? De 2007 y de 2010. Como vamos ya muy justos de tiempo, yo creo que lo vamos a dejar aquí, si te parece. Y te Muy bien. invito otro día, si te parece bien, a que continuemos esta charla con otro periodo de esta rivalidad. Lo dividimos Me parece perfecto. Me en, parece perfecto. Y en dos además, días, en vez de hacerlo corriendo, porque me pasó con Iván. Siempre que hablo de baloncesto me pasa. Invita a quien invite. Me con pasó Iván Fernández. con Iván Fernández Evia, que íbamos a hablar de los mejores equipos de la historia de FIBA, y creo que hablamos de uno durante media hora.
Y al final fue corriendo, bueno, venga, dime Y algo de casi Argentina, dime algo de os tal. olvidaste de Argentina, ¿no? Sí, dime Y algo casi os de tal. Y olvidaste no, de ni hablamos Argentina. de la URSS, ni hablamos de. Nos dejamos ahí ni de la Grecia No, de Spanulis y de Papalucas y de Diamantidis y tal, ni hablamos de nada. Al final era todo como porque nos liamos. Nos ha pasado lo mismo que nos ha pasado a ti y a mí ahora. si te parece, Recordar si te parece, quizá. Dime. no, Guille, te iba a decir que si te parece, dado que hemos hablado un poco del pleistoceno del baloncesto y lo que Ah, hemos hecho ha sido situarlo, podemos pasar página para la próxima vez y la próxima vez igual salpimentarlo un poco más con otros rivales importantes y otras pequeñas dinastías como los Bulls, como los Pistons, tal que hubo, que yo creo que pueden enriquecer también un poco y al final son lo que la gente más vivo tiene en el recuerdo, aunque no lo conozcan mm. en muchos casos en detalle, ¿no? Yo creo que sería buena idea el próximo día, y lo voy anunciando ya para todo el que nos esté viendo, para que esté pendiente, que charlemos de los 70, porque los 70 son muy interesantes, porque efectivamente, como Sí, tú decías, los Lakers ganan por fin el primer anillo en Los Ángeles, aquella temporada del 69-13, pero luego también los Celtics ganan anillos con Dave Cowens y con ganan la, y con dos la en los última versión de John Havlicek. Ojo, ojo. Y Nate Y los Archibald, Knicks ¿no? ganan sus dos únicos anillos también, ¿eh? Por eso, o sea, que Sí, los sí, 70 yo creo que nos van a dar como introducción, ¿no? Como para ¿de dónde salen Bird y Magic, ¿no? Como de repente de la nada, Hagamos, no. Hay hagamos mucho los que contar capítulos ahí. hagamos los capítulos que vayan surgiendo y vayan Mm. saliendo en función del tiempo y tal. En eso tú marcas, ¿eh? Como tú quieras. Pues Artaun, muchísimas gracias. Espero que a Ah, los que nos están viendo les haya interesado tantísimo como a mí, porque yo la verdad es que disfrutaba solamente escuchándote y además con esa voz tan radiofónica, obviamente, que tienes y esa facilidad para explicar las cosas, pues la verdad es que era un auténtico gustazo. Los que estáis viéndonos, si os ha gustado el vídeo, si os ha hecho descubrir algo de la historia de la NBA que quizá no supierais o que ahora sabéis con más detalle, os la ha recordado por lo menos, pues hombre, ponernos un comentario, ¿no? De, oye, ¿cuáles son vuestros equipos favoritos? ¿O qué recuerdos tenéis de aquella época? ¿O qué, no sé, qué jugadores de los que hablábamos antes, ¿no? De Bob Pettit, hablábamos de Bob Cousy, hablábamos de Jim Baylor, quizás son jugadores que ahora nadie menciona, ¿no? Es o qué raro. detalle queréis que contemos la próxima vez que nos veamos Guille y yo? Eh, ¿Eh? efectivamente, ¿qué cositas os gustaría saber? Ponedlas en los comentarios y ahí vamos charlando. Y si habéis descubierto el canal por esta conversación, por favor, dadle al follow y a la campanita y esas cosas que hay que hacer, no sé por qué. Pero bueno, que nos viene muy bien. Lartown, te mando un abrazo enorme y ya te digo, Igualmente, pronto, con un poquito, vamos a dejar pasar un poquito de tiempo, pero pronto en sus pantallas, para que esté la gente atenta, la segunda parte de este Celtics Lakers, como tú decías, obviamente con la participación de muchas otras franquicias que estaban ahí intentando que no se convirtiera en un monopolio. Celtics Lakers. muy bien, Guille. Pues nada, muchísimas gracias y hasta la próxima vez. Dejemos que pase un poco de tiempo, que hagan un poco de hambre, pero que tampoco nos No, echen no mucho de mucho. menos, ¿eh? No mucho, no mucho, no mucho. Hay que engancharles. Un abrazo De fuerte, acuerdo. Lardown.